Versión Radio. Bienvenidos a Versión Radio. Hola, buenas tardes. Vamos a celebrar hoy el Día del Libro. Entonces he estado pensando en qué libro es el que más me gusta. Y realmente pues no me podría definir. Según cada día, según cada etapa, según cada estado de ánimo, me gusta un libro más o me gusta un libro menos. Pero voy a intentar ser más concreta en el día de hoy y aconsejaros, por ejemplo, que leáis los episodios nacionales de don Benito Pérez Galdós, porque aunque están dedicados al siglo XIX, si los leéis ahora son totalmente actuales. Parece que están definiendo la política actual y todo lo que conlleva la política, es decir, los políticos, los familiares de los políticos, los amigos de los políticos, la política en letras vulgares, no mayúsculas, sino todo lo que conlleva el político como ser humano y como el político como profesión o como vocación. A mí os puedo asegurar que me gustaron muchísimo y creo que los políticos primero serían los que los tendrían que leer para darse cuenta que la historia se repite, y nosotros como ciudadanos para entender un poco los entresijos de la política. Pero como consejo ya, un libro que me sigue haciendo reír y es del siglo XVII, creo que se publicó en 1626, es El Buscón, la vida del Buscón de Quevedo. Quevedo para mí es uno de los mejores autores que han existido. A mí me gusta ese tipo de humor, me gusta el humor de Gila, me gusta el humor de Martes y Trece o quizá de Eugenio, ese humor un poco absurdo, un poco serio, que se sale de lo vulgar. Y os voy a leer algún estrofa, algún trozo del libro del Buscón de Quevedo para que disfrutéis conmigo cómo hace las definiciones. Vamos a ver cómo define o cómo describe un caballo. Dice Quevedo: llegó el tiempo de las carnestoldas. Llegó el día y salí en un caballo ético y mustio, el cual, más por manco que por bien criado, iba haciendo referencias. Las nalgas eran de mona, muy sin cola, y el pescuezo de camello, y más largo. La cara no tenía más que un solo ojo, pero se notaba que el que estaba a cargo de su ración le dejaba varios días en ayunas. Esto es, yo me lo imagino definiendo al caballo, cojeando y él diciendo que hacía genuflexiones. Por otro lado, vamos a ver cómo define a un clérigo. Antiguamente, en esta época, los estudiantes iban a estudiar con un criado. Entonces el criado describe al cura donde iba a estudiar con su amo. Dice: era un clérigo cerbatano, largo solo en el talle, una cabeza pequeña, pelo bermejo, y no hay más que decir el que sabe que el refrán que dice que ni gato ni perro de aquel color. Los ojos avecindados en el cogote, que parecía que miraban por cuévanas. Tan hundidos y oscuros eran que parecía un buen sitio para que los mercaderes pusieran su tienda. La nariz entre Roma y Francia, porque se les habían comido las bubas de un resfriado. Las barbas descoloridas de miedo de la boca vecina, que de pura hambre parecía que se las iba a comer. Los dientes les faltaban no sé cuántos, y pienso que por holgazanes y vagabundos se les había desterrado. El garnate largo como avestruz, con una nuez tan salida que parecía que se iba a buscar de comer, forzada por la necesidad. Los brazos secos, las manos
como manojos de sarmientos, cada una mirando de medio abajo. Parecía un tenedor o compás con unas piernas largas y flexibles. Su andar despacio. Si se descomponía, sonaban los huesos como tablillas de San Marcos. La barba era grande, porque nunca se la cortaba. Era por no gastar, pero él decía que le daba asco ver las manos del barbero sobre su cara. Traía un bonete los días de sol, ratonado con miles gateras y guarniciones de grasa, y era de una cosa parecida al paño con grasa. La sotana, según decían, era milagrosa, puesto que no se sabía si era de color azul o negro, y viéndola tan sin pelo, parecía que era de cuero de rana. No llevaba ni cuello ni puños, y tampoco cinturón. Y si le veías de lejos con los cabellos largos y la sotana tan mísera, parecía un lacayuelo de la muerte. Y ahora os voy a comentar el hambre que pasaban en esta casa. Y decía, un día vi entrar en la casa a 2 frisones, y a los 2 días salieron caballos ligeros que volaban por los aires. Y vi meter 2 mastines pesados, y a las 3 horas salir como galgos corredores. Y en una cuaresma se topó con muchos hombres, unos metían los pies, otros las manos, otros todo el cuerpo en el portal de esa casa. Y entonces el cura, llamado Cabra, explicó que todos ellos estaban enfermos. Unos tenían sarna y otros sabañones. Y cuando metían la parte afectada de su cuerpo en aquella casa, se morían de hambre, con lo cual se curaban. Dice este hombre que para hacer la comida tenía una caja de hierro toda agujereada. Entonces la abría, le metía un trozo de tocino dentro, la cerraba y colgándola de un cordel la ponía dentro de la olla para que soltara zumo por los agujeros. Pero el tocino lo sacaba para volverlo a meter otro día en la olla. También dice que dejó de hacer esto porque se gastaba el tocino y entonces lo que hacía era asomarlo. Nos cuenta que un día el ama, que estaba ciega y sorda, se le rompió el rosario que estaba leyendo, y cuando puso la olla con el caldo en la mesa, parecía el caldo más devoto que jamás comí. Unos decían garbanzos negros, sin duda son de Etiopía. Otros decían garbanzos de luto, ¿quién habrá muerto? Y cuando por fin salieron de esta casa, donde por poco mueren de hambre, tanto él como su señor, los llevaron a casa del señor, y dice, entramos en casa de don Alonso y nos echaron en 2 camas con mucho tiento, porque no se desparramaran los huesos de puro roído del hambre. Nos trajeron exploradores para que buscaran los ojos por toda la cara, y a mí fue un trabajo mayor, y el hambre fue tan imperial que en un buen rato no los hallaron. Trajeron médicos y mandaron que nos limpiaran con zorros el polvo de las bocas como si fuera un retablo. Leo muy mal, lo siento, perdonadme, pero me sigo riendo de imaginar a ese caballo cojo que iba saludando, de ver el hambre que pasaban y cómo preparaban la comida, cómo morían los sabañones y las pupas debido al hambre, cómo entraban caballos frisones y salían unicornios. En fin, siento haberlo leído tan mal, pero os aconsejo que leáis a Quevedo para reír y que leáis a los episodios nacionales para aprender. Buenas tardes y hasta el viernes. Versión Radio, bienvenidos a Versión Radio.